explicado, está dividido en 4 puntos. El primero vamos a hablar sobre los aspectos generales de estos tipos de cultivos, ¿no? Los pastos y forrajes. Después vamos a ver en el punto 2 las principales gramíneas y especies forrajeras. En el punto 3 vamos a hablar ya en específico sobre la producción de pastos y forrajes. Y en el cuarto punto vamos a hablar algo sobre la conservación de los mismos a través de 2 procesos ampliamente difundidos y conocidos, el del ensilaje y el de la enificación. Los pastos básicamente viene a ser una denominación que comprende a un conjunto amplio de especies, generalmente vinculadas a 2 familias principales, botánicas, pero que tienen como característica común que todas estas son empleadas como alimento de origen vegetal para para las crianzas. Si bien es cierto, originalmente los pastos podían desarrollarse, o se desarrollaban, mejor dicho, en el suelo, en el sustrato natural, ya con el desarrollo de otras tecnologías, como es la hidroponía principalmente, ¿no? Se han ido generando otros procesos alternativos de producción, ¿no? Uno de ellos importante es el forraje verde hidropónico, que tiene sus criterios, tiene sus parámetros de aplicabilidad. Y esto debido a qué, ¿no? Principalmente debido a que los pastos son un componente fundamental de la dieta de estas crianzas, básicamente de los rumiantes. Y por ello, la necesidad de los productores de poder contar con este tipo de producto de manera lo más permanente posible. Eso ha conllevado, pues, al desarrollo de estas estrategias o de estas metodologías adicionales de producción. Ahora bien, los pastos y forrajes tienen ciertas características que determinan la importancia de las mismas. Una de ellas, que ya hemos mencionado, es el rol que cumplen dentro de los procesos nutricionales, de suministro nutricional de las crianzas. Si bien es cierto, vamos a ver más adelante que algunos pastos son más o menos ricos en aporte nutricional hacia las crianzas, indistintamente a ellos siempre van a ser necesarios y obviamente estas limitaciones nutricionales se van a ir complementando con algunos elementos complementarios. Uno de ellos importantes son los alimentos balanceados, pero estos en ningún caso van a ser suficientes, ¿no? Pero además de esta importancia dentro de la actividad pecuaria, los pastos y forrajes, ya comprendidos como parte de un ecosistema, de un bioma incluso, tienen otras características. La primera de estas estaría orientada a la generación de condiciones específicas, particulares, que determinan los ecosistemas. Como todos entendemos, los pastos y forrajes son especies que van a crecer, la mayoría de ellas, ¿no? A poca altura del suelo, es decir,
van a alcanzar portes no muy altos, ¿no? 50, 30 centímetros, en algunos casos 90 centímetros, 1 metro, ¿no? Pero en todos los casos, indistinto al porte que puedan alcanzar estas especies, van a determinar ciertas características de su entorno, del ecosistema, ¿no? Porque van a convertirse en elementos que van a determinar las características físicas del suelo, pero también van a determinar las características biológicas del mismo. Cuando encontramos nosotros un suelo que está cubierto por pastos, nos vamos a dar cuenta que ese pasto determina ciertas condiciones especiales, tanto de humedad como de temperatura a nivel del suelo o de las capas muy cercanas o de las alturas muy cercanas a él. Esto permite que ese suelo tenga mejores condiciones y pueda soportar de mejor forma el desarrollo de la vida microbiana. Ya si nosotros nos trasladamos hacia lo que vendrían a ser las praderas naturales o los pastizales naturales, este rol ecosistémico es más importante, ¿no? Porque ya no solamente va a conferirle ciertas características de humedad, de temperatura al suelo, sino que también ya va a eh, tener un rol fundamental en lo que es la conservación del suelo. Así como ven ahí en la imagen, ¿no? A nivel ya de praderas, estos pastos se van a convertir en especies de alfombras verdes sobre el suelo que van a eh, determinar o que van a incidir en la reducción de la erosión hídrica y eólica del suelo. Por lo tanto, ese suelo va a conservarse mejor, va a sostener mejor la dinámica microbiana que se presenta dentro de él. Eso va a permitir que se incorpore o que se incremente la materia orgánica en el suelo. Como se va a incrementar la materia orgánica en el suelo, se va a incrementar la actividad microbiana en el suelo, las características físicas del mismo también se van a mejorar. Parte de esta mejora de las características físicas va a redundar en la conservación de humedad en el suelo y la recuperación de la fertilidad natural del mismo. Y esto va a determinar finalmente características especiales y particulares de esa unidad o de ese entorno que va a ser el ecosistema. Entonces, los pastos van a tener un rol fundamental debido a estas razones. No solamente tienen una importancia vinculada al aspecto pecuario, sino también al aspecto ecosistémico. Y otra característica de los pastos, vinculada a su propia estructura, es que pueden prosperar o tienen condiciones para poder prosperar donde otros cultivos no lo pueden hacer o en todo caso lo van a hacer con demasiadas limitaciones. Un ejemplo de ello es en las zonas altas en las zonas de montaña alta, ¿no? Donde a partir de los meses de mayo más o menos hasta aproximadamente septiembre, las condiciones ambientales son extremas.
temperaturas demasiado bajas, ¿no? Que están cercanas a los puntos ya donde se presentan las famosas heladas y sus efectos adversos sobre los cultivos, es decir, 4 grados, altas radiaciones solares, periodos de precipitación eh, estacionales, en algunos casos ahora debido al cambio climático, algo variables, eh, que no necesariamente comprenden aportes hídricos importantes, ¿no? Y ahí no vamos a encontrar pues muchos cultivos que puedan prosperar, básicamente casi ninguno, ¿no? Uno de los que puede aclimatarse, adaptarse a estas condiciones extremas van a ser los pastos, básicamente los pastos naturales, sobre los cuales también se pueden desarrollar ciertas actividades que no las vamos a contemplar en esta oportunidad porque tienen otra concepción, tienen otras formas de evaluación, de determinación, etc. Pero tienen esa característica en general los pastos, ¿no? En cuanto a sus características, hablando de los pastos específicamente, estos pertenecen general, de forma principal a las gramíneas. Tienen un alto contenido de energía, así como también de fibras, ¿ya? Que son bastante, digamos, importantes y esenciales en la dieta de los rumiantes, básicamente. Si bien es cierto, tiene este aporte de energía y de fibra importante, sin embargo, los pastos tienen una gran desventaja nutricional. Su aporte proteico es sumamente bajo, ¿no? Es casi inexistente en algunos casos. Considerando que pertenecen a una familia bastante, digamos, antigua y también que ha desarrollado múltiples formas de adaptación, ¿no? Es que van a estar siempre presentes o van a ser elementos de presencia permanente en cualquier dieta alimenticia de las crianzas, ¿no? De los rumiantes y otras crianzas. Su otra ventaja, y está vinculada a su estructura vegetal, es que pueden ser consumidas tanto en fresco como en seco. En ambos casos, el proceso de colección o de cosecha de las mismas es relativamente sencillo, ¿no? En el caso de fresco, se hace simplemente a través de una pastura, se suelta el animal o en todo caso se corta y como básicamente es una mata, que tiene un punto principal, un eje principal, se corta ahí y se le entrega a los animales. Y en cuanto a su consumo en seco, como sus hojas son lanceoladas, planas, no tienen tanto contenido de humedad como otras especies, ¿no? El proceso de secado es bastante sencillo y también relativamente rápido comparado con otras especies que se podrían utilizar, pero cuyo follaje tiene mayor porcentaje de agua. Eso a su vez permite que estos pastos puedan ser almacenados o puedan ser conservados por periodos bastante prolongados de tiempo, ¿no? Incluso
en algunas excavaciones de restos de algunos asentamientos humanos prehistóricos o de la antigüedad, se han encontrado en algunos casos algunas semillas de pastos y en otros casos incluso algunas hojas de pastos, ¿no? Desecadas y todavía bien conservadas. En cuanto a su aprovechamiento de estos pastos, se puede aprovechar tanto los tallos como las hojas. En sí es relativamente complejo poder separar los tallos de las hojas para su aprovechamiento diferenciado. Por lo general se aprovechan ambos en un mismo proceso, ¿no? Esto es en verde, ¿no? En seco, además de los tallos y las hojas, en algunos casos también se puede aprovechar las semillas, pero teniendo mucho cuidado en que, digamos, el material de conservación, ¿no? Esté bien deshidratado para que no haya aportes de humedad que permitan que las semillas puedan iniciar su proceso de germinación, ¿no? Que como todos sabemos es un proceso pues irreversible. Ahí en la pantalla, en el cuadro adjunto, tienen algunas especies de pastos, ¿no? Con algunos nombres comunes, la familia a la que pertenecen, y también algunos aportes nutricionales eh, que se han ido determinando. En cuanto a su clasificación, los pastos pueden clasificarse en función a distintos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es en función al estadio de su consumo, y ahí lo que vamos a encontrar es la clasificación en pasto verde, que es cuando las crianzas se alimentan de estos pastos cuando todavía están en periodos de desarrollo. Lo pueden hacer directamente a través de pasturas o lo pueden hacer a través de un corte si es que estas crianzas están estabuladas. Este tipo de consumo en verde, por si acaso, es factible tanto para pastos cultivados como para pastos naturales, como para el pasto en seco es cuando el alimento, el pasto, va a ser consumido ya cuando está en estado de paja, ¿no? Y generalmente se hace cuando ya después de un corte, aunque también, ¿no? Se puede hacer estando todavía en campo, lo cual no es muy común, pero en pastos cultivados, pero sí en pastos naturales. Si los clasificamos por su uso, vamos a encontrar igualmente dos tipos, para pastoreo y para corte y acarreo. Para pastoreo es cuando la pastura, el pastizal, va a ser aprovechado directamente en campo, ¿no? Sin que haya de por medio algún proceso de retiro, de recolección por parte del ser humano. Cambio, para corte y acarreo sí implica esta participación del ser humano y generalmente este último está orientado para crianzas estabuladas. En cuanto a digamos, la efectividad de su uso de su aprovechamiento en esta clasificación por su uso, podríamos indicar que en el pastoreo es menos eficiente que en corte, ¿no? Porque el pastoreo depende del manejo de los animales, ¿no? De la rotación, del periodo de tiempo que vamos a definir para que pueda estar en el predio sin que afecte, y ahí se tienen que hacer algunas otras evaluaciones. En cambio, en corte y acarreo, ¿no? Es un proceso en el cual, como el ser humano interviene, hace un corte de la mata ya considerando varios aspectos
que van a permitir en algunos casos el rebrote, si estamos hablando de pastos perennes, ¿no?, sin afectar estos. También podemos encontrar su clasificación de acuerdo a su crecimiento, y ahí vamos a ver que pueden ser de crecimiento erecto, que son aquellos que van a tener, digamos, una altura, un porte que está sobre los 30, 50 centímetros, ¿no? Y puede llegar hasta, generalmente hasta el 1,20 m, o como el pasto elefante, bastantes metros más de altura. Este tipo de pastos se caracterizan porque sus tallos son más robustos. También tenemos el de crecimiento semierecto, que, dicho sea de paso, son muy buenos para el pastoreo, soportan muy bien el pisoteo de los animales. En cuanto a su porte, podríamos indicar que el porte de estos está entre los 40, 50 centímetros hasta los 70, 80, podría llegar hasta 1 metro, lo cual no es muy común. También tenemos los pastos de crecimiento rastrero. Son aquellos que se desarrollan generalmente bastante pegados al suelo, casi en paralelo. Tienen un gran soporte al pisoteo de los animales. Generalmente se utilizan para el consumo en pastoreo. Si los clasificamos por su ciclo vegetativo, vamos a encontrar los pastos perennes, que son aquellos que pueden permanecer en campo y produciendo entre 3 y 5 años, ¿no?, dependiendo ya del manejo que se le dé antes de proceder a un proceso de resiembra. De ahí tenemos los pastos anuales, que son aquellos que pueden estar establecidos entre 1 o máximo 2 años. Por lo general, estamos considerando que están presentes en campo máximo 1 año. Luego de esto ya se procede a la resiembra, ¿no? Y vamos a encontrar la avena forrajera, el maíz forrajero, entre otros. En cuanto a su clima, ¿no?, los pastos se clasifican en pastos de clima cálido, que son aquellos que se han acondicionado y se han aclimatado para desarrollarse apropiadamente a niveles de altura que está entre los 0 hasta 2.800 metros, donde también la temperatura promedio está en el rango de los 17 a 27 o 30 grados centígrados. Dicho sea de paso, estos pastos generalmente, o la mayoría de ellos, son bastante tolerantes a la acidez y tienen crecimientos de porte bastante alto. Luego tenemos los pastos de clima frío, que son aquellos que se van a desarrollar en rangos de altura que van desde los 1.800 hasta los 3.800, algunos metros más incluso, ¿no? Si bien es cierto, ahí en la diapositiva dice 3.000, ha sido un error tipográfico, ¿no? Es 4.000 metros más o menos. En este rango de alturas, la temperatura también varía generalmente, en promedio, entre 10 y 17 grados. Sin embargo, sabemos pues que alturas superiores a los 3.500, 3.600, 700 metros de altura, por lo general la altura está cercana a los 8 grados centígrados en promedio, teniendo picos bajos inferiores a los 0 grados. Y también son zonas donde la temperatura por las noches puede llegar a los 4 grados centígrados, ¿no? Hago referencia a estos 4 grados centígrados porque a esa temperatura ya es que se suceden las famosas heladas. Y de ahí también podemos encontrar la clasificación debido a su naturaleza, ¿no? Y están los pastos naturales, que son aquellos que pueden crecer y desarrollarse sin la necesidad
de la intervención del ser humano y también se orientan generalmente hacia su consumo o hacia el pastoreo y son de extensiones bastante amplias. Y para su aprovechamiento, sí, dicho sea de paso, porque no vamos a tratar sobre ese tema en esta oportunidad, hay procesos de determinación de su capacidad de soporte, etcétera, muy específicos. Y también tenemos los pastos cultivados, que son todos los pastos que crecen y se desarrollan con la participación o la intervención del ser humano. También acá podemos encontrar pues a los denominados pastos mejorados. O también acá encontramos a los pastos naturales que se han ido mejorando, ¿no? A través de la participación del ser humano. Estos pastos cultivados pueden ser tanto de corte como también de pastoreo, ¿no? La característica fundamental es que para manifestar su potencial productivo dependen de la participación del ser humano. Otra característica de estos es que no todos, ¿ya? O muy pocos en todo caso, pueden soportar temperaturas cercanas a los 4 grados centígrados, a diferencia de los pastos naturales que encontramos que hay una cantidad importante de ellos que pueden soportar estas temperaturas extremas, ¿no? Ahora, dentro de los pastos naturales también tenemos los pastos aclimatados, ¿no? Es decir, son pastos naturales que estaban en otras zonas, en el África, etcétera, que fueron trasladados hasta estas latitudes y que una vez que fueron depositados en estos ambientes, se han adaptado bastante bien, no son naturales, no son propios de la zona, pero sí se han adaptado y se siguen desarrollando de forma natural sin la participación del ser humano. El otro grupo de especies que son importantes en la nutrición animal van a ser los forrajes, que al igual que el anterior, también son grupos de plantas que van a ser cultivadas porque hay ciertos órganos de las mismas, principalmente frutos, semillas, en algunos casos las hojas, tallos también pueden ser, que van a ser utilizadas para la alimentación de las crianzas y que al igual que los pastos también pueden ser considerados para la conservación en seco, ¿no? Su característica principal es que son bastante palatables y apetecibles por la mayoría de crianzas. Son especies que tienen muy buen aporte nutricional y, dependiendo de ciertas condiciones, son de fácil digestión. También tienen un alto rendimiento y una gran aptitud para la conservación. Si bien es cierto, algunas de estas van a tener algo más de contenido de humedad, pero este todavía es manejable y es fácilmente, digamos, desperdiciable, por decir de alguna forma, ¿no? En condiciones naturales incluso. Son también bastante rústicas, bastante resistentes a ciertas condiciones poco favorables. Hablamos de temperatura, eh, hablamos de humedad, hablamos de pH. Eh, Como son especies que han ido evolucionando con las crianzas, se adaptan bastante bien a los ecosistemas y sobre todo son relativamente fáciles de manejar. Acá hay algunas altitudes a las que crecen algunas gramíneas, ¿no?
Si bien es cierto, acá se pueden apreciar ciertos rangos de altitud que pueden tener ciertas divergencias con algunas experiencias que puedan haber tenido ustedes en persona, ¿no? Pero se está considerando acá rangos de altitud promedio resultante de las revisiones de estudios y de evaluaciones. En cuanto a las especies tanto gramíneas como forrajeras, acá vamos a encontrar dos familias bastante características y con diferencias muy marcadas. Las primeras son las gramíneas, que se caracterizan por tener una semilla que básicamente es un monocotiledonia, es un grano que es bastante rico en carbohidratos, son de un crecimiento bastante rápido y producen abundante masa foliar por su característica del macollamiento. Sus hojas son alargadas, planas, como ya habíamos dicho, y pueden ser tanto anuales como perennes. El otro grupo importante de estas especies forrajeras van a ser las leguminosas, ¿no? Que tienen, a diferencia de las gramíneas, un alto valor nutritivo, principalmente orientado a su contenido de proteínas, ¿no? Habíamos mencionado anteriormente que las gramíneas tienen un aporte nutritivo principalmente de energía y fibra, y que en proteínas eran bastante pobres, ¿no? En cambio, las leguminosas son lo opuesto. En proteína y fibra no están muy bien, digamos, constituidas, pero en contenido de proteínas sí tienen un buen contenido. Los frutos de las leguminosas generalmente son legumbres, ¿no? Que están encerradas en vainas, dentro de las cuales hay granos. Estos pueden ser, dependiendo ya de la especie, de ciertas características, ¿no? Dehiscentes o no dehiscentes. Cuanto a la morfología típica de las gramíneas, su raíz es fibrosa, su tallo es erecto y dividido en entrenudos. En cada entrenudo, ¿no? Se genera una hoja que generalmente es plana y lanceolada. Estas gramíneas pueden formar a partir de sus tallos, ¿no? Estolones o rizomas, y pueden propagarse también a través de los mismos. En cuanto a sus órganos de reproducción, las flores generalmente están dentro de inflorescencias que pueden ser tanto racimos como espigas o también panojas, pero la característica común de todas estas es su coloración. Es una coloración parda, tirando hacia los colores plomo, como dicen ahí los diseñadores, colores tierra, ¿no? Esto debido a que a la altura que generalmente en las condiciones en las que éstas han ido evolucionando y se han ido desarrollando, no, no existía o era raro que puedan estar presentes una serie de insectos básicamente para desarrollar la polinización. Por lo tanto, no era necesario que en su proceso de evolución hayan desarrollado estas flores con colores llamativos, ¿no? Principalmente los tonos amarillo, anaranjado, rojo y morado. Su semilla, ya hemos dicho, es un grano, ¿no? Y es una monocotiledonia. Esta semilla, dicho sea de paso, ya tiene un gran contenido de almidón, que va a ser la fuente principal de energía cuando inicia su proceso de germinación. Las leguminosas, que son el otro grupo importante de especies forrajeras, a diferencia de las gramíneas, tienen una raíz pivotante que tiene ramificaciones, ¿no? Es decir, hay una raíz principal que alrededor de la cual se van a ir desarrollando las raíces secundarias. La mayoría de estas, ya, de estas plantas, ¿no? En su sistema, en su tramado radicular, desarrollan unos nódulos donde existe la presencia de algunos microorganismos con la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Algunas especies, estos nódulos son más notorios que en otras.
Y esto es lo que hace que estas especies tengan mayor relevancia también dentro del agroecosistema, ¿no? Dentro del ecosistema, porque al tener estos nódulos que fijan el nitrógeno atmosférico, van a ir generando el incremento de la fertilidad natural del suelo. Sus hojas son láminas compuestas, generalmente trifoliadas y con estípulas, ¿no? Esas como espinitas, como una hoja que tiene la forma de una espinita que está en el entrenudo. Son bastante suculentas o son suculentas la mayoría de los tallos de estas especies. Sus flores son inflorescencias variadas y la característica de estas es que tienen colores muy llamativos, ¿no? Que van desde el blanco, el amarillo, el anaranjado, el rojo, hasta el púrpura. En algunos casos están matizados con otros colores. Indistinto a ello, todos o la gran mayoría de estas tienen pigmentaciones bastante llamativas en sus inflorescencias. A diferencia de las gramíneas, las semillas de las leguminosas son dicotiledóneas, que son tipo legumbre en vainas, ¿no? Que como ya hemos dicho, algunas son dehiscentes, otras no necesariamente. Otro aspecto importante podríamos mencionar es que la mayoría de gramíneas son de porte erecto o semierecto y de las leguminosas son de porte rastrero o de porte semirastrero. Entre las principales especies de gramíneas vamos a encontrar a una ampliamente conocida, ¿no? Y que es una gramínea cultivada, que es el raygrass inglés, Lolium perenne, que se caracteriza por ser una especie que se puede desarrollar, según la literatura y las revisiones bibliográficas, entre los 2.000 a los 3.500 metros de altura, pero se ha verificado que puede ser desde altitudes menores y hasta altitudes algo mayores. Es una especie perenne, ¿no? En cuanto a su germinación, más o menos tarda de 5 a 7 días. Su densidad de siembra puede estar en el rango de 20 hasta 25 kilos por hectárea, pero asociado con trébol blanco. Es susceptible a roya y también a la presencia de pulgones. En cuanto a su aprovechabilidad, esta se da a partir de los 60 a 80 días después de la siembra y de ahí puede aceptar defoliaciones, ¿no? En intervalos que pueden ir de 35, 60 días en otoño y primavera y 25 días, otoño-invierno y 25 días en el caso de primavera. Su rendimiento, ¿no? Puede llegar hasta las 12 toneladas por hectárea. La otra especie es el raygrass italiano, que también es una especie perenne, que al igual que la anterior es poco exigente en nitrógeno y fósforo. Este es importante porque sabemos que la mayoría de los suelos en nuestro país de Perú eh, están pobremente provistos de fósforo y también tienen limitaciones en contenido de nitrógeno. Entonces, esta característica de estas especies les genera ciertas ventajas, ¿no? de rápida adaptación en suelos con estas limitantes nutricionales. En cuanto al rango de altitud ideal en el cual se va a desarrollar, este está entre los 3.200 hasta los 2.200 metros de altura. Al igual que el anterior, también germina entre 5 a 7 días. Su densidad de siembra es algo parecida, de 15 a 20 kilogramos por hectárea. También es susceptible a roya, a virus y pulgones y también a la mancha foliar. A diferencia de la anterior, esta es aprovechable a partir de los 60 días. Puede ser algo menos, en algunos casos incluso. Y acepta cortes en intervalos de 40 a 50 días. Digamos que el intervalo de corte de esta especie es menos, es algo más amplia que el del raygrass inglés.
En cuanto a su rendimiento, sí es más reducido. Su rendimiento está en el rango de 5 a 7 toneladas por hectárea. De ahí tenemos Festuca, ¿no? Festuca alta, que es una especie perenne, que es una de las especies naturales que tiene un porte bastante alto, ¿no? Este alcanza de 90 hasta 90 centímetros hasta 1,20 m, dependiendo de las condiciones. Es una de las especies que está mejor adaptada para poder soportar temperaturas cercanas a los 4 grados centígrados, ¿no? Sin manifestar mayores afectaciones. Es una especie también poco exigente en cuanto a fertilidad, soporta bastante bien los suelos ácidos y también los alcalinos. A través de estudios de investigación se ha determinado pues que todavía puede tener rendimientos apropiados, ¿no? En pH cercanos al 5.7, 5.8. En cuanto a la altitud ideal de su crecimiento, este está entre los 2.500 y 3.000 metros. Su densidad de siembra está entre 12 a 15 toneladas por hectárea. También es susceptible a pulgones y esta es aprovechable desde los 20 centímetros de altitud. Siempre que se habla la aprovechabilidad de una especie forrajera, se tiene que tener en cuenta que la altura aprovechable vendría a ser el equivalente al 50 o al 60% de la altura de la planta, ¿no? Digamos, si consideramos que a 20 centímetros ya es aprovechable, si es en pastoreo, ¿no? El ganado pues podría alimentarse de él hasta 10, hasta que tenga 10 a 8, 7 centímetros de altura, ¿no? Y ahí ya se tendría que hacer la rotación. El rendimiento de esta especie está en el rango de 10 a 15 toneladas por hectárea. Festuca media o pratensis es también una especie perenne, algo más reducida en su porte, ¿no? Y variable también, puede ser desde los 30 centímetros hasta el 1,20 m. Igual que Festuca alta, también esta es bastante resistente a las bajas temperaturas y las heladas, también es bastante tolerante y resistente a las sequías. Igualmente tiene buen comportamiento en suelos ácidos. En cuanto a su rango de crecimiento, ¿no? Esta puede desarrollarse entre los 3.300, 3.500 metros de altura hasta los 4.000, 4.200 metros de altura, ¿no? Este rango de altitud que está cercano y superior incluso a los 4.000 metros de altura es el que determina, ¿no? Esta capacidad de resistencia a heladas, porque ya sabemos que a partir de los 3.800 metros de altura, ¿no? La frecuencia de heladas es mucho mayor. Eh, en cuanto a su comportamiento frente a plagas y enfermedades, es susceptible a roya. También es aprovechable a partir de los 20 metros de altura y se puede aprovechar tanto en corte como en pastura directa. En cuanto a su rendimiento, tiene muy buen rendimiento, puede llegar hasta las 30 toneladas por hectárea, siendo el promedio cercano a los 20, 23 toneladas por hectárea. Una especie ampliamente conocida es la avena forrajera, que es una especie anual, cuyo porte puede llegar hasta el 1,15 m. Su porte promedio es de 1 metro de altura. Es ligeramente tolerante a sequías, no es necesariamente tolerante a encharcamientos. Tiene todavía buen comportamiento en suelos ácidos y su rango de altitud de crecimiento idóneo está entre los 1.800 hasta los 3.000 metros de altura.
Sin embargo, hay especies que se han ido generando y que pueden tener una buena producción en alturas que estén hasta los 3.700 metros o algo por ahí. Cuanto a su densidad de siembra, esta está entre 50 a 70 kilos por hectárea. Es aprovechable a partir de los 70 centímetros de altura, que es ya también el momento en el cual hace la aparición de la espiga, y en ese caso puede soportar hasta 3 cortes. No es una especie que pueda soportar el pastoreo directo, por si acaso. También puede ser destinada al corte y almacenamiento a través del ensilado, y en ese caso, pues el último corte se puede hacer entre los 115 a 135 días después de la siembra, ¿no? Dependiendo del manejo que se le ha dado. En cuanto a su rendimiento en materia seca, está en el rango de las 5 a las 7 toneladas y media. El centeno, que es otra especie anual, cuyo porte va desde el 1,10 m hasta el 1,60 m, es una de las especies más rústicas que se ha generado y está muy bien adaptada para poder soportar y tener buen comportamiento productivo en temperaturas bajas, ¿no? Como es bastante rústico, también soporta muy bien suelos con bajos niveles de fertilidad y con niveles de acidez, que están entre el 5,7 y algo por ahí. En cuanto a su rango de crecimiento, si bien es cierto, se indica que está entre 500 y 800 metros de altura. Sin embargo, ¿no? Hay algunas especies algunas variedades, perdón, que se han ido generando y que pueden prosperar a alturas algo mayores incluso. En cuanto a su densidad de siembra, esta puede ser de 110 a 150 kilos por hectárea, también es susceptible a roya, y se puede aprovechar tanto en pastoreo como en corte directo y luego el ensilaje. En cuanto a su rendimiento en materia seca, esta está en el rango de 5 hasta 8 toneladas por hectárea. Mm. También tenemos el maíz forrajero, que es una especie altamente difundida, ¿no? Que es anual, tiene un porte que puede alcanzar desde 1,5 m hasta 3 metros de altura. Es bastante exigente con la temperatura para poder mostrar su máximo potencial productivo. Esta temperatura está en el rango de 20 a 30 grados centígrados. No es muy tolerante a la sequía ni tampoco al frío, ¿no? Es más, este maíz forrajero muchas veces va a demandar cierta regularidad en la atención hídrica. Puede crecer desde los 0 metros de altura hasta los 3.800 metros de altura. En cuanto a su densidad de siembra, esta puede llegar desde las 50 hasta los 200 kilos por hectárea. Hay líneas de maíz forrajero que se han creado en México, por ejemplo, que ya a nivel comercial han determinado que pueden tener hasta 1/4 millón de plantas por hectárea sin presentar problemas de manejo agronómico ni de manejo sanitario y tienen una muy buena producción. El porte de esta variedad más o menos alcanza los 3,5 m aproximadamente, ¿no? Y es bastante precoz en cuanto a su producción. Como es una especie de corte, ¿no? Es un corte único en el estado de grano pastoso,
En cuanto a su rendimiento en materia seca, esta puede ir desde las 20 hasta las 40 toneladas por hectárea de materia seca. La cebada forrajera, que es otra especie cultivada, también es anual. Su porte va desde los 10, 15 centímetros hasta el 1,5 metros, 1,20 m, ¿no? Es bastante rústico, también está muy bien adaptada a temperaturas bajas, a sequías no muy prolongadas y a suelos que pueden ser medianamente fértiles y en algunos casos algo salinos. En cuanto a su rango de crecimiento, si bien es cierto, esta tiene un mejor comportamiento entre los 2,500 o 2,000 metros de altura hasta los 4,200, pero también hay algunas especies o algunas variedades que se han generado para poder producir en alturas inferiores. Es aprovechable tanto en pastoreo como en corte. En cuanto a su rendimiento en materia seca, esta puede ir desde las 5 hasta las 8 toneladas por hectárea. En cuanto a especies de leguminosas, encontramos a Vicia artropurpúrea, que es una especie perenne. Es de crecimiento, de porte semierecto, ¿no? Alcanza una altura entre 10 hasta 30 centímetros, 35 centímetros de altura. Requiere suelos muy bien drenados, relativamente medianamente fértiles, puede soportar suelos ácidos hasta 4,2 de pH. También soporta bastante bien climas algo fríos, 6, 7 grados de temperatura. Su crecimiento idóneo se da entre los 1,600 y 2,800, 3,000 metros de altura. Es susceptible a rizoctonia y roya. Es aprovechable tanto en corte como en ensilaje. Cuanto a su rendimiento en materia seca, este puede estar entre las 3 y 17 toneladas por hectárea. El trébol blanco, ¿no?, que es otra especie cultivada, es también perenne. Su porte puede llegar desde los 10 hasta los 30, 35 centímetros de altura. Tiene o prefiere suelos bien drenados y fértiles. Tiene buen comportamiento en suelos ácidos y en climas templados. Su altitud de crecimiento va desde los 300 hasta los 2,800, 3,000 metros de altura. También es susceptible a roya, igualmente que Artropurpurea puede ser aprovechable tanto en pastoreo como en corte, o también en corte y ensilaje. Su rendimiento en forraje verde va desde las 8 hasta las 10 toneladas por hectárea. El trébol rojo, ¿no?, Trifolium pratense, también es una especie perenne. Su porte va desde los 10 hasta los 30 centímetros de altura. Demanda siempre, de preferencia, suelos que estén bien drenados, que tengan cierto nivel de fertilidad, y también tiene un buen comportamiento en suelos ácidos, ¿no? 4,2 de pH incluso. Su rango de crecimiento también está dentro de los 1,800 a 3,500 metros de altura. Cuanto a su densidad de siembra, puede estar de 10 a 15 kilos de semilla por hectárea. Es aprovechable principalmente en corte y ensilaje, y su rendimiento en materia seca va de 10 a 12 toneladas por hectárea. También tenemos el maní forrajero, que es también una especie perenne, cuyo porte va desde los 30 hasta los 60 centímetros de altura. Esta especie está bien adaptada para poder prosperar en suelos poco drenados, con baja fertilidad, y también que tengan pHs pues, de 4,2 hasta algo más, ¿no? También puede soportar climas fríos y algo de sequía. Es aprovechable en pastoreo. Su rendimiento no es muy alto, ¿no? Eso sí, va desde 0,7 hasta 1,2 más o menos toneladas por hectárea de materia seca. El promedio siempre está entre 1 y 0,9 toneladas por hectárea. En cuanto a la producción de estos pastos,
¿no? Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. El primero es la semilla. Tiene que ser una semilla que garantice, ¿no? La pureza varietal y también que tenga un porcentaje aceptable de germinación. Para esto se recomienda siempre tener o considerar puntos apropiados de provisión de semilla, ¿no? O proveedores apropiados, idóneos de provisión de semilla. En cuanto a los métodos de siembra, pueden ser métodos de siembra directo o indirecto. Si es un método de siembra directo, este puede ser desarrollado a través de líneas o también puede ser en manta o boleo. Si es en línea, ¿no? La semilla simplemente se va a dejar caer en un surco, en una línea, ¿no? Y posteriormente ya cuando emerjan y tengan aproximadamente 20 días después de la emergencia, se va a realizar el famoso raleo, que es el retiro de algunas plantas, para darles un espaciamiento apropiado. La otra modalidad de siembra directa vendría a ser en manta o boleo, que es el proceso a través del cual la semilla se va a esparcer en forma de abanico, pero para ello, ¿no? Generalmente se recomienda que la semilla esté mezclada con algo de tierra. Igualmente, una vez que se presenta la emergencia, se va a realizar el raleo. Un proceso que se recomienda cuando se va a instalar estas pasturas, estas especies forrajeras, es una buena preparación del terreno, ¿no? En la medida que esto sea factible. Eh, si el terreno ha estado en descanso por un largo periodo de tiempo, siempre se recomienda, ¿no? Que haya un subsulado, luego una pasada de rastra o de arado y luego el rastreo hasta que quede bien mullido. Recordemos que estas especies no tienen raíces demasiado fuertes que puedan generar la fractura de apisonamientos de suelo. También es recomendable que al momento de hacer el mullido de este suelo se vaya incorporando los abonos orgánicos que se hayan definido, ¿no? Que pueden ser compost, lombricompost o simplemente guanos, ¿no? Esto con la finalidad de que haya una buena homogenización en el sustrato y que pueda proveer de forma apropiada, de forma idónea, los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantaciones. Previo a la instalación de la plantación, siempre es recomendable realizar un riego, ¿no? Hasta que se obtenga una humedad homogénea. Se recomienda que esta humedad se verifique a través de la prueba del puño. Tiene que ser una humedad que está cercana o ligeramente superior a la capacidad de campo. Esto con la finalidad de que pueda retener la suficiente agua que permita que la disponibilidad de agua eh, soporte las necesidades o las demandas en el proceso de germinación, ¿no? Básicamente este riego se recomienda para que la semilla, cuando entre en etapa de germinación, ¿no? Encuentre humedad suficiente a lo largo de todo este proceso para que no se vea afectado. Se recomienda siempre que los surcos, los camillones, las estructuras en las cuales se va a establecer la plantación tengan las dimensiones necesarias que eviten los anegamientos o la afectación en los procesos de riego. La siembra, ¿no? Generalmente se realiza empleando semilla que ha sido pretratada. Este pretratamiento este tratamiento generalmente se realiza con anterioridad
y consiste en un remojo de las semillas en agua, ¿no? En periodos de 12 horas más o menos, ¿no? Intercaladas con 1 hora de oreo. Esto con la finalidad de que la semilla vaya embebiéndose de agua e inicie ya el proceso de, salga del periodo de latencia e inicie el periodo de germinación, ¿no? Y luego ya se hace la desinfección de la semilla con algún elemento, con algún pesticida. Se deja que oree por aproximadamente 8 horas, 6 horas, y de ahí se realiza ya cuando, la siembra a través de surcos o boleo, y se culmina cubriendo la semilla con una capa de tierra, siguiendo el principio general, ¿no? Que esta capa de tierra tenga un espesor de entre 2/3 del tamaño de la semilla, ¿no? Si tu semilla mide pues 1 centímetro, ¿no? Tendrá pues algo parecido, algo similar a medio centímetro, un poco más. Eh, Hay que tener presente siempre realizar esta siembra también en periodos en los cuales las precipitaciones sean algo regulares. No necesariamente que sean diarias, pero sí pues que vayan a ser cada 3 días o cada 5 días, lo que fuese, para garantizar que el proceso de establecimiento de la planta no se vaya a ver afectado. Generalmente, cuando hablamos de pastos y forrajes, estamos hablando de producciones asociadas, es decir, de siembra asociada, ¿no? Acá tenemos algunas recomendaciones de asociaciones comúnmente presentadas. Generalmente, la proporción de estas asociaciones de gramíneas y leguminosas es en la razón 7:3, es decir, 7 partes de gramíneas por 3 partes de leguminosas. Si los suelos son de baja capacidad retentiva de humedad, ¿no? Por ejemplo, suelos que sean algo arenosos, ¿no? Siempre se va a recomendar que se utilicen densidades altas de siembra. Entonces ahí ustedes tienen que verificar, ¿no? Que si se está haciendo la siembra por manteo, ¿no? Que esta pues se considere, ¿no? Algo más de densidad. Acá tenemos también un cuadro donde se consignan las densidades de siembra, tanto de algunas gramíneas como de algunas leguminosas, pero considerándolas como cultivos únicos, es decir, todo el predio está instalado únicamente con una de estas, ¿no? Entonces ya a partir de esto ustedes tienen que determinar la proporción de mezcla de semillas en los cultivos asociados que vayan a ir determinando. En cuanto a los fertilizantes, sabemos pues que estos son elementos importantes porque van a proveer nutrientes a la plantación, nutrientes que van a pasar a estado disponible rápidamente, ¿no? De forma muy inmediata, ¿ya? Eh, en el caso de pastos y forrajes, se recomienda que, indistinta a la dosis de fertilización que ustedes vayan a determinar, la primera fertilización se realice a la siembra, ¿no? Y de ahí se vayan realizando otras fertilizaciones denominadas de mantenimiento en periodos que pueden ir de cada 6 u 8 meses, dependiendo. Eh, Además de eso, hay que tener en cuenta que se tiene que considerar también no solamente el uso de fertilizantes, sino también el uso de abonos, ¿no? Guanos y demás, para ir mejorando la estructura del suelo, las características del suelo. Ahí va a ser importante que ustedes puedan implementar técnicas y estrategias de manejo nutricional. Acá tienen ustedes algunas dosis de fertilización, ¿ya? Para
algunas especies de pastos y forrajes. Está para el raygrass, para el trébol blanco, para el desmonium, para el alfalfa, el trébol rojo y algunos otros más. ¿No? Sin embargo, ustedes tienen que considerar en todo momento que el pH es determinante en la facilidad de absorción de los nutrientes. Sabemos que la mayoría de nutrientes están en forma absorbible en pHs que están en el rango cercano al 7, ¿no? 6.5, 7, 7.2, 7.5. Y como habíamos visto, cuando hablábamos de estas especies forrajeras, no necesariamente se va a presentar esos rangos de pH de forma natural, ¿no? Van a estar en pH de 5, es la característica en estas situaciones. Un aspecto importante al momento de determinar la dosis de fertilización va a ser el desarrollo de un análisis de suelos, ¿no? A través de este análisis, ustedes van a poder determinar con algo más de exactitud la necesidad de nutrientes que va a requerir el suelo. Ahí tienen que considerar ustedes, ¿ya?, que estos suelos, sobre todo los suelos de alta montaña, sus procesos de recarga orgánica son bastante lentos. Hay una actividad importante en el manejo de pastos y forrajes que es el raleo y la resiembra, ¿no? Básicamente van muy cercanos o van casi de la mano. Si bien es cierto, el raleo es el proceso a través del cual se van a retirar algunas plántulas que han germinado y que han brotado y que están, o que se proyecta que vayan a generar competencias, ¿no? La resiembra es el proceso inverso, ¿no? El proceso en el cual en puntos donde se verifica que no ha habido brotamiento, no ha habido emergencia de las plántulas, ¿no? Se va a proceder a resembrar nuevamente. Para ello se va a tener que trabajar con semilla que haya sido también pretratada. Tiene que seguirse más o menos el mismo pretratamiento que habíamos contemplado cuando hablábamos de las atenciones antes de la siembra, ¿no? Y se vuelve a echar la semilla. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? De no echar semilla en mayor densidad de la que vamos a ir viendo en los puntos contiguos. Y de ahí se procede al tapado, ¿no? Generalmente esto también se hace cuando el suelo está en su condición, en su capacidad de campo. Si es en secano, después de una precipitación apropiada; si es bajo riego, ¿no? Luego de 24 horas más o menos después de un buen riego. La finalidad de este raleo y de la resiembra está orientada a la homogenización de los predios, ¿no? Para que no hayan estos puntos en blanco donde se vaya a acumular agua, vayan a desarrollarse malezas, que luego se conviertan, si son malezas, en hospederos de algunas plagas y enfermedades que vayan a afectar al pastizal. Y si es punto de acumulación de agua, sabemos pues que donde hay acumulación de agua va a haber incremento de la humedad, de la temperatura, y esto va a generar un microclima muy apropiado para la aparición de enfermedades. El riego es importante en estas pasturas, ¿no? Va a ser necesario definir si la plantación va a estar sujeta a la tensión hídrica a partir de las precipitaciones, o si esta tensión hídrica va a ser resultante de un sistema de riego.
¿ya? De ser así, se tiene que determinar la frecuencia de riego teniendo en cuenta pues ciertas características. Una de ellas importantes es si el suelo es arenoso, ¿no? O si es un suelo bastante compacto. Sabemos que en suelos bastante sueltos, bastante arenosos, ¿no? La frecuencia tiene que ser mayor que en suelos compactos. Igualmente, hay que tener cuidado siempre, ¿no? En verificar la capa húmeda. Esta capa húmeda generalmente tiene que estar vinculada a una profundidad de entre 15 a 30 centímetros de profundidad. De ser posible, ¿no? De tener la capacidad tanto económica como la disponibilidad hídrica, se pueden implementar sistemas de riego por aspersión. Estos son los más eficientes para este tipo de plantaciones. Eh, En cuanto al control de malezas, en manejo de pastos y forrajes, el control de malezas tiene que ser de forma manual, ¿no? A través del retiro de las especies no deseadas. Acá también es importante, ¿no? La selección apropiada de semilla. En la medida que tengas una semilla con una alta pureza varietal, pues vas a tener menos presencia de malezas. Lo otro que tienen que tener en cuenta, ¿no? Es evitar los sobrepastoreos. Pues, cuando hay un sobrepastoreo, la planta, ¿no? La planta forrajera, la especie forrajera, va a requerir mayor tiempo para poder recuperarse y para poder rebrotar. Este periodo de tiempo va a ser aprovechado por las malezas, ¿no? Recuerden siempre que después de un pastoreo se recomienda un riego y de ahí una fertilización, ¿no? Esto para promover una recuperación rápida de las plantas y que puedan reiniciar su proceso de producción de follaje, ¿no? Ahí también ustedes ya entenderán que el principal nutriente que se le va a facilitar va a ser el nitrógeno para producir el follaje. Y como sabemos, las malezas pues son especies que están muy bien adaptadas para prosperar en climas extremos, en condiciones extremas. Ante la presencia de cierta carga de nutrientes adicional, estas especies de maleza van a responder de una forma mucho mejor, mucho más rápida que la plantación. Por eso es que es importante evitar los sobrepastoreos para controlar de esa forma estas malezas. Otro aspecto importante en el manejo va a ser el pastoreo, ¿no? Si bien es cierto, algunas de estas especies se van a orientar para el corte, ¿no? Otras se van a orientar para el pastoreo. Si es que se está orientando para el pastoreo, se tiene que tener en cuenta siempre, ¿no? Realizar el corte de limpieza o rebaje, que más o menos se hace cuando la planta está a una altura de 30 o 20 centímetros. Esto para promover el macollamiento, que es una característica de varias de estas especies. Y de ahí a el primer pastoreo se va a realizar más o menos a 3 meses o sí, 3 meses y medio posteriores a esta limpieza, a este rebaje donde se haya promovido el macollamiento, ¿no? Eso es más o menos entre 5 o 6 meses después de la siembra. Y ahí se tiene que verificar que la planta preferentemente tenga una altura ideal, es que esté sobre los 50 centímetros de altura, ¿no? Pero hay algunas especies que se han ido generando, algunas variedades, perdón, que se han ido generando y que tienen un porte de altura que está entre los 35, 40, 50 centímetros. Ahí tenían que hacer los cálculos respectivos, ¿no? Para que puedan determinar la altura idónea de inicio del pastoreo. Indistinto a esto, no se olviden que las diferentes investigaciones, la misma experiencia en campo, nos indica
que en ningún caso el pastoreo debe de permitir el recorte del follaje más allá del 40%. Se acepta en algunos casos, sobre todo en especies nativas, ¿no? Que tienen esa capacidad de respuesta, que puede llegar hasta el 30%. Pero por lo general, los diversos autores y también por la experiencia propia, ¿no? Se recomienda que esta altura esté en el 40%. Quiere decir que si tu plantación, tu pastizal tiene una altura promedio de 50 centímetros, ¿no? Vamos a permitir que el pastoreo recorte, ¿no? Hasta unos 20 centímetros. Cuando ya vemos que la plantación tiene unos 20 centímetros de corte, ya tenemos que proceder a trasladar a la crianza a otra área. Ahí es donde aparece este criterio de hasta el 30%. ¿No? Pero eso tiene que ser manejado. Tengan siempre presente que un sobrepastoreo facilita, ¿no? La aparición de malezas. El pastoreo básicamente viene a ser un aprovechamiento directo por parte de las crianzas y se hace cuando la pastura todavía está en verde, ¿no? Para ello se permite el ingreso del ganado al pastizal para que se alimenten de forma directa. Hay algunos criterios que se tienen que tener en cuenta, pero para generar esta opción de aprovechamiento, primero el tipo de pastura, la especie animal, la categoría y la población que ésta vaya a tener. Ahí se va a ir determinando la carga de unidades animal. La recomendación es que se consuma hasta el 66%, ¿no? Por eso decía 40%, hasta 30% de la altura, para que la plantación esta pueda rebrotar rápidamente. También se recomienda que este periodo de pastoreo esté en el rango de 2 a 3 días. Sin embargo, ¿no? Ahí tienen que evaluar ustedes. Un aspecto que deben de controlar es que el desperdicio de pastoreo no sea mayor al 15%. El pastoreo puede ser tanto rotativo como libre, ¿no? Es rotativo cuando se orienta principalmente para la generación de ganado lechero, ¿no? Y ahí lo que se hace es ir rotando a la crianza, a los animales, en subunidades en las cuales se ha dividido el pastizal, ¿no? El pastizal lo vamos a dividir en X cantidad de subunidades y se va a ir orientando el aprovechamiento de los animales de forma escalonada en cada una de las subunidades, teniendo en cuenta que éstas completen un periodo de rebrote, ¿no? Para que puedan volver a ser aprovechadas. El pastoreo libre, también conocido como extensivo, es el que se realiza principalmente en pasturas naturales, ¿no? Y ahí simplemente se permite que las crianzas, los animales, estén distribuidos a lo largo de la extensión de la pradera por periodos bastante largos, ¿no? Y que se vayan alimentando de forma natural, ¿no? Manejando siempre el mismo criterio, ¿no? Ahí, pero manejo de pastizales orientados para de pastizales naturales orientados para la pastura, hay otras estrategias para determinar la unidad de carga, el tiempo de pastoreo, etc. Se tiene que considerar siempre que se habla de pastoreo de la carga de pastoreo, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene la plantación de soportar una cantidad X de animales que se van a alimentar de la misma sin afectar su capacidad de rebrote. Entonces, dependiendo de las condiciones de la pastura, de la evaluación que se va a hacer de la misma, ¿no? Del porte, etcétera, se va a ir determinando algunas cargas animales. Ahí tenemos, por ejemplo, si una pastura se ha determinado como excelente, ¿no? Puede soportar 4 animales de carga, 2.7 animales de carga en alpacas y así sucesivamente.
Ahora, para pastoreos rotativos, ¿no? Hay un proceso a través del cual se puede determinar, ¿no? La cantidad de animales por área. Básicamente, el proceso implica determinar el periodo de producción de materia seca de la pastura y la cantidad de materia seca que produce, ¿no? Por ejemplo, una pastura X va a producir cada 40 días 1.000 kilogramos de pastura, de 1.000 kilogramos de materia seca de pastura. Por lo tanto, ¿no? Por día, digamos que va a poderse disponer hasta de 25 kilogramos de materia seca. Considerando que un animal X consuma, digamos, 12.5 kilogramos de materia seca al día, se entiende que se podría mantener hasta 2 animales por hectárea, teniendo en cuenta que van a alimentarse cada uno con 12.5 kilos este día. Sin embargo, esto es pues para que, considerando que ellos se van a alimentar de toda la hectárea a lo largo de todos los días, ¿no? Y así sucesivamente durante estos 40 días. Sin embargo, sabemos pues que nosotros podemos subdividir ese predio, esa hectárea, ¿no? En unidades menores, y ahí se puede hacer unos recálculos, ¿no? Por ejemplo, si dividimos, ¿no? Nosotros nuestra pastizal en dos, es decir, cada subunidad de media hectárea, vamos a tener que en media hectárea los animales van a consumirla, o estos dos animales la van a consumir totalmente en 20 días, ¿no? Y esos 20 días en los cuales ellos se alimentan de esta subunidad va a permitir que la otra subunidad esté en reposo y vaya recuperándose. Ahora, si lo volvemos a dividir en 4, ¿no? Ya estos dos animales se van a alimentar en 10 días. Pero las otras 3/4 partes van a estar en descanso 30 días, ¿no? Para que puedan pasar los 40 días y se vuelva a la unidad 1 nuevamente. Y así, ¿no? Se puede ir subdividiendo en lotes menores el predio total y determinando la cantidad de carga animal que puede soportar, ¿no? Por ejemplo, si dividimos en 8 lotes, ¿no? Y el ciclo sigue siendo 40 días, el periodo de descanso va a ser de 35 días, los días de pastoreo van a ser de 5, y la carga animal puede ser de 16 animales, unidades animal por hectárea, es decir, en cada subunidad van a estar 16 animales, 5 días alimentándose de este pastel, y de ahí pasan a la siguiente subunidad y así sucesivamente. Y todavía después de 40 días van a regresar a la primera subunidad que ya va a haberse repuesto. Finalmente, sobre la conservación de los pastos y forrajes, tenemos dos estrategias fundamentales, ¿no? Que es el ensilaje y la enificación. Estas dos son estrategias que se han ido generando a lo largo de los años, orientadas a prolongar la oferta de pastura, o la oferta de alimento, mejor dicho, no más que de pasto, de alimento. Pero para ello, obviamente, este forraje tenía que ser almacenado luego de haber generado un proceso de pérdida de agua en el mismo, para que de esta forma no haya humedad, y al no haber humedad en el punto de almacenamiento, no permita el desarrollo de microorganismos o de otros elementos. Ahora, hay una ventaja en el proceso de conservación de pastos, es que a través de la incorporación de algunas enmiendas o de algunos otros suplementos, se puede mejorar el contenido nutricional de los mismos. Uno de los primeros métodos y el más sencillo es la nidificación, ¿no? Que es un proceso bastante simple, que se inicia con el corte del forraje, ¿no? Que luego se procede a secar más o menos entre 3, 5, 7 días, dependiendo del sol, de la radiación, la temperatura. Ahora también se puede realizar este desecado con desecadores, ¿no? La idea es que indistinto a si es de forma natural o artificial con desecadores,
el porcentaje de humedad final debe de ser de 10%, ¿no? O menos si es factible. En todos los casos va a ser, lo ideal es que tenga un porcentaje de humedad inferior al 10%. Una vez que está ya en este porcentaje de humedad, se entiende que ya se ha estabilizado y se va a iniciar la fase de empacado. La idea de este empacado es ir presionando el follaje que ya está seco, ¿no? Para retirar todo el espacio libre que existe en él, de modo tal que pueda estar más compacto, pueda haberse retirado estos espacios libres donde va a estar presente el oxígeno y si es que hay puntos donde se ha conservado algo más de humedad, va a facilitar el desarrollo de microorganismos propios de procesos de descomposición. Entonces ya no se va a almacenar el forraje, sino lo que se va a hacer es acopiarlo para que pueda iniciarse un proceso de descomposición, ¿no? Y la idea no es esa. Para ello, ¿no? Se tiene que tener ciertas consideraciones. Una de ellas es que las especies que se van a destinar a la nidificación tengan una buena producción de masa foliar, ¿no? De forraje, tengan una alta cantidad de hojas, que estas estén en un color verde intenso, que al momento de realizar el corte, que sean de fácil y rápido secado, por eso es que se prefiere trabajar con las gramíneas, ¿no? Que se incorporen especies que tienen aporte nutricional importante, ¿no? Que puede ser energía y fibras, como es una gramínea, o proteínas, como es una leguminosa, o ambas, ¿no? Ahora, acá se puede también considerar otra característica que es la época idónea para el secado rápido, ¿no? En el caso nuestro de la sierra peruana, esa, ese periodo idóneo pues está entre junio, julio, agosto, ¿no? Periodos de alta, de baja humedad y de alta incidencia solar. Se tiene que tener en cuenta algunas limitantes que puede presentarse en el proceso de nidificación, ¿no? La primera es que el secado debe desarrollarse de forma rápida o lo más rápido posible dentro de los 10 días posteriores al corte para evitar que pueda generarse la aparición de microorganismos, ¿no? Y ya hemos dicho, tiene que estar con una humedad del 10%. Ahora, no todos los pastos, no todas las especies forrajeras tienen esta capacidad de producción de forraje y de nidificación, ¿no? Se tiene que verificar previamente si estas pueden destinarse hacia este fin. En todo momento se tiene que considerar que esta nidificación o este forraje nidificado tiene que estar almacenado, tiene que estar acopiado en ambientes lo suficientemente secos que permitan el almacenamiento de estos sin que estén expuestos a humedad. La temperatura promedio que debería de tener este ambiente donde se va a almacenar estas escenificaciones esté en el rango de 8, 10 por 10 de grados de temperatura, ¿no? Mientras más cercanos al 7, mucho mejor. El ensilado, que es la otra modalidad de conservación de forrajes, es un método en el cual se va a conservar el forraje, pero ya en condiciones anaerobias, es decir, a diferencia de la nidificación que se conserve en condición aerobia al medio ambiente, no. Va a ser cubierto con una tela, con un elemento que garantice, ¿no? La impermeabilidad y que impide el paso de oxígeno. Se denomina como ensilado porque el material va a ir siendo colocado en diferentes acomodos, porque acá se va a recomendar que haya un proceso de incorporación de otros elementos para mejorar el contenido nutricional final, ¿no? Y este punto donde se va a ir colocando se denomina silo. Básicamente se denomina silo porque
inicialmente eran excavaciones en el suelo, ¿no? Hasta alcanzar niveles de profundidad equivalente a 3 metros, 3,5 metros, que era también la profundidad en la cual se construían los hilos de drenaje ya en épocas muy antiguas, ¿no? De ahí ha venido ya el nombre. El proceso de ensilado, ¿no? Se inicia también con el corte del pasto y acá sí se tiene que tener en cuenta un picado del mismo, ¿no? Ya no solamente es el corte, ¿no? Sino ahora se tiene que generar el picado. Lo ideal es que este picado sea algo fino o algo de dimensiones reducidas, ¿no? Se recomienda en la bibliografía, ¿no? Se recomienda pues que esté en el rango de 2 a 5 centímetros, pero particularmente, ¿no? He tenido bastante muy buena experiencia con cortes de tamaños que van entre 1,5 centímetros, algo menos, ¿no? Se mantienen mejor, se puede manejar mucho mejor, es más, digamos, te garantiza un proceso de ensilado más eficiente, ¿no? Una vez que está picado el forraje, que puede ser directamente durante la cosecha, así como se ve en la imagen superior, eh, se procede al traslado del mismo hasta el silo, ¿no? Ahí se vierte una capa de este forraje ya picado, y acá es donde se recomienda que se vayan incorporando algunos otros elementos orientados a la mejora de la calidad nutricional del forraje, ¿no? Eh, Se recomienda que por tonelada métrica de forraje verde se añadan 2 kilos de sal, 40 kilos de melaza, 250 kilos de suero de leche, ¿no? Al menos unos 100 kilos, 100 litros de suero de leche, ¿no? Y granos, ¿no? Hasta un 7%. No en todos los casos va a ser recomendable los granos, pero sí, ¿no? Y luego se tiene que buscar que estos estén esparcidos sobre esta capa de forraje de la forma más uniforme posible. De ahí se coloca otra capa de forraje picado, nuevamente otra capa de esta mezcla. No es obligatorio que la mezcla pueda tener todos estos elementos. La idea es de que tenga aquellos que van a permitirles tener un forraje de mejor calidad, ¿no? Y así sucesivamente se van alternando las capas hasta alcanzar la altura deseada. La altura deseada es la altura del silo, ¿no? Una vez que se ha alcanzado la altura del silo, se procede a cubrir el mismo con algún elemento impermeable que impida, por un lado, el paso del agua y por otro, el paso o la salida de temperatura, ¿no? Ah. En cuanto a su utilización, esta va a depender de la demanda de tus crianzas, ¿no? Lo recomendable es que utilices pues entre 20 a 25 centímetros de capa, ¿no? De forma diaria. Pero acá tienes que tener en cuenta también, ¿no? El consumo de tu crianza y otros aspectos adicionales. En cuanto a los requisitos para que se pueda proceder al ensilaje, siempre se recomienda que tengan que ser pastos con alto contenido de aporte nutricional. Si son gramíneas, que este corte sea cuando están en grano lechoso, y si son leguminosas, que sea cuando están en plena floración. Otro aspecto que se tiene que cuidar es que la masa vegetal, ¿no? La masa foliar, mejor dicho, esté libre de enfermedades principalmente y de plagas, ¿no? Porque si, digamos, hay sectores de la plantación donde hay antracnosis o hay alguna otra enfermedad, roya, qué sé yo, como se van a almacenar estas y se les va a proveer de estos otros elementos, como es el suero de leche, la melaza, ¿no? Estos se pueden constituir en elementos que, en lugar de mejorar la calidad nutricional del ensilado,
¿no? Faciliten condiciones para el desarrollo y la prosperidad de estas enfermedades. Tienen que buscar siempre, tienen que generar siempre un ambiente que sea factible de poder implementar un cierre hermético, ¿no? Ahí pueden hacer una serie de acondicionamientos. El otro requisito que deben de tener en cuenta es definir claramente cuáles van a ser los insumos adicionales que van a emplear para la mejora del contenido nutricional, de modo tal que puedan tener disponible en la cantidad apropiada los mismos. Algunas dificultades, requiere algo de mano de obra. Va a requerir siempre la incorporación de maquinaria, entonces ustedes tienen que estar conscientes de que eso tiene un costo, aun cuando sea tu propia máquina, ¿no? Esto obviamente para el picado. Otra dificultad es que tienen que generar ustedes estructuras herméticas que permitan el desarrollo de esta fermentación anaerobia, ¿no? Si no hay esa posibilidad de generar esta infraestructura hermética, ¿no? Lo recomendable es evitar, porque si hay paso e infiltración de agua, de aire, lo que se va a fomentar es el desarrollo de microorganismos de la descomposición de la materia orgánica.